Estamos en Bacará, en el centro de Villa Gesell. Acaba de terminar el discurso de Patricia Bullrich, precandidata a a presidenta, y bueno, con las precandidatas a intendentes locales Eugenia Greenspoon y Clarisa Armando. Y nos encontramos con Pedro Aparicio, que estaba acá en este encuentro, un gesellino que ha escrito un libro de efemérides. ¿Cómo estás, Pedro Aparicio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, muy contento porque estamos difundiendo al libro, se llama Efemérides de Villa Gesell, más cronología de Villa Gesell. Es un libro con dos entradas. Por un lado, podés ir recorriendo día a día lo que ha pasado en algún momento de la corta historia de la ciudad, corta al lado de otras ciudades del país. Claro. Y si no, en una segunda parte podés hacer una cronología, o sea, por orden de años venimos avanzando hasta la actualidad y vamos viendo cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado esta ciudad. Me contabas un poquito antes de esta entrevista que has escrito otro libro que tiene que ver con turismo. Bueno, ahora con efemérides. ¿Cuál es tu incentivo, tu motivación para hacer estos textos y para ponerte a escribir? Bueno, me interesa muchísimo la ciudad y su historia y yo siempre hablo y tengo, bueno, redes sociales sobre, digo, la mítica Villa Gesell o la historia mítica de Villa Gesell. Mítica en el sentido de que no hemos aún escrito una historia en el sentido más científico, historiográfico del término. Tenemos sí muchísimos libros que han escrito ya sea por encargo del propio fundador o han escrito familiares de él o gente cercana, pero siempre son las posiciones de gente que vivió el momento, vivió lo que estaba pasando, que son, obviamente, para mí fueron de consulta obligada. Pero otra cosa es la historia, y eso me parece que es una deuda que tiene la ciudad. Así como no tiene un museo la ciudad, un museo propio, tenemos el museo de Don Carlos Gesell, Claro. el archivo histórico, donde está toda la tarea fundamental, obviamente, no voy a decir todo lo que hizo Don Carlos, pero va más allá de eso. Podríamos tener un museo y no lo tenemos. Entonces, para salir del mito, y no porque los mitos estén mal, me encantan los mitos y me encanta, yo hacía algunas visitas guiadas y iba por ese lado, por toda la parte mítica que tiene la ciudad, pero en este caso, para este libro, estoy escribiendo o he escrito cosas que tienen forma de constatarse a través de documentación. Porque es lindísimo la historia de los 200 pasos que recorre Carlos Gesell antes de encontrar la Desmia Incana, pero eso no quedó documentado, más que lo que él dijo, no quedó documentado en una foto, en una filmación, en un texto, obviamente. Y así pasaron muchas cosas por el lugar donde él construyó la villa. De las efemérides que has recolectado, ¿cuáles, por lo menos una o dos, que pueden ser las más relevantes para vos, ¿no? Por supuesto, y crees que, bueno, le pueden resultar también más atractivas a los lectores? Ay, me preguntás como a qué hijo quiero más. Obvio. No, es muy difícil porque a mí lo que me parece interesante que este libro, bueno, más allá de los que les gusta la historia de Villa Gesell, se pueda ver en las escuelas, que los docentes puedan ver con los chicos, porque a veces quienes llegamos a Gesell luego, que obviamente Don Carlos, que no somos pioneros, que no estamos desde los años 40, 50 o 60 inclusive, podemos pensar que bueno, que todo estaba dado como en cualquier otra ciudad y que uno va caminando y la ciudad ya estaba hecha de toda la vida, como la mayoría de las ciudades del país. Y la verdad que viendo día a día lo que fueron haciendo cada una de las instituciones de Villa Gesell, cada uno de estos pioneros, cada iniciativa que tenía Don Carlos o los que vinieron después, te das cuenta que primero se fue haciendo a pulmón. Tal vez, cuando vinieron los conquistadores españoles, obviamente que Santiago del Estero también se hizo a pulmón, Buenos Aires se hizo a pulmón y Córdoba se hizo a pulmón. Pero acá nosotros podemos ver a los hijos y a los nietos de esos fundadores. Entonces, ir viendo incluso historias cercanas.
viendo que podemos incorporar a Villa Gesell a alguien que tiene mucho que ver con la cultura, como Cupaiolo, Juan Carlos Cupaiolo, o Argentino Luna, o gente que además tuvo trascendencia nacional y que estuvo acá, nació o empezó su carrera artística acá, o Barosela, o un montón de artistas, ahora se me ocurrieron los de canto, que son parte de la historia, que nosotros en la vida cotidiana no nos damos cuenta, pero dentro de 5, 10 o 50 años sí van a ser parte de una historia de la ciudad. Son parte de la identidad, ¿no? Van conformando Obviamente. Justamente. Alejandro te va a preguntar algo. El tema de que tengamos tantos fundadores, tantos pioneros vivos y mucho pase de historia de boca en boca, ¿te dificulta o te facilita tu tarea investigativa más para el punto de vista científico? ¿A qué tipo de documentos apuntás para hacer ese relevamiento constatado? Bueno, documentos está. Obviamente todo el archivo histórico de Villa Gesell, más los archivos que tiene la municipalidad. También los archivos de los periódicos. Hubo muchos periódicos, más allá de los que hoy actualmente están en circulación, que tuvieron una corta trayectoria, que es muy difícil acceder a ellos. No siempre básicamente son los hijos de quienes los llevaban, los tienen a buen resguardo, y si los tienen no los pueden mostrar porque están en un lugar inaccesible. Porque estamos hablando de papel. Estamos hablando de papel. Entonces, cuando se puede conseguir, bueno, fue fundamental. Obviamente la Biblioteca Rafael Obligado, pero como decís vos, hay mucha historia oral y hay que tomarla como tal. Cuando los libros, cuando la gente cuenta su experiencia, hay mucho de subjetividad. Entonces eso hay que tomarlo como tal. Sirve hasta tal punto y hay otras cosas que hay que constatar de otra manera. Obviamente no existían las redes, estábamos en un lugar bastante inaccesible, bueno, y en el tiempo también, los años 40, los años 50, inaccesible como para que haya un cruce. Entonces Villa Gesell, hace poco tiempo recién se pudo encontrar aquel famoso aviso donde don Carlos por primera vez puso un aviso en la prensa diciendo alquilo casa frente al mar, pero eso porque llegamos a un diario nacional, porque don Carlos puso un aviso en un clasificado, pero si no, Villa Gesell no aparecía en medios nacionales. Entonces, esto que vos decís, la tradición o la historia oral es importante, pero hay que constatarla de alguna manera. Bueno, claro, era una Gesell entre los médanos, ¿no? De la Ruta 11 para afuera, inexistente por lo que vos decís. Hoy tenemos otra realidad, obviamente, otras comunicaciones y otra llegada a los medios nacionales. ¿Hasta dónde llegan estas efemérides? Hablo de la cronología en el tiempo. No, hasta hoy, porque, como te decía, creo que muchas cosas van a quedar en la historia. El asesinato de Fernando, por ejemplo, es un hecho que, bueno, nos tocó de cerca por la brutalidad, por el que fue acá en la villa, por la época del año, que también tuvo mayor trascendencia, todo ese tipo de cosas, pero también cambió mucho el turismo en la ciudad, la manera de vivir la noche gesellina y ese tipo de cosas. Entonces, en el momento no lo vemos como algo histórico, pero con el tiempo muchos de estos elementos van a pasar a la historia. Cuando se hizo la cancha del Atlético, en el momento nadie pensaba que eso iba a pasar a la historia, pero hoy, si vos recorres cada una de las instituciones, cuando creó su primera sede, cada uno de los colegios, que muchos no empezaron en su sede porque no tenían sede, empezaban en un hotel o en algún lugar prestado, no pensaban que estaban haciendo historia. Hoy, cuando vas inclusive a esas instituciones, no guardan esos momentos. Es difícil encontrar el acta fundacional de cada una de esas instituciones y a veces ni siquiera nombran en dónde se estaba haciendo esa primera reunión. Por eso me parece interesante por un lado, y es una manera también de llamarle la atención a estos pioneros que aún están vivos, que todavía guardan papeles, documentación, en muchos casos fotos,
para poder ir armando esta historia que hablábamos al principio. Parte del rompecabezas. Claro. Bueno, un hombre interesado en el turismo, has escrito, como bien lo dijiste, un libro sobre turismo. Estamos en plenas vacaciones de invierno, no hay la cantidad de turistas que obviamente hubiésemos querido que lleguen. Estamos promediando, ¿no? Todavía tenemos tiempo de que este fin de semana que van a subir las temperaturas quizás se acerquen más visitantes. ¿Cuál es tu visión sobre el turismo de Villa Gesell en este momento, en pleno invierno, pero también, bueno, durante las últimas temporadas, los fenómenos que se vienen dando? Y es difícil pensar que hay una política de turismo en la ciudad desde ya hace muchos años. Entonces, Villa Gesell tiene una historia, un nombre, y por eso sigue viniendo gente, pero no veo que tenga algún horizonte esta política, y por eso es lo que estás notando, que no hay gente. Bien. ¿Dónde se encuentra el libro? ¿De qué manera se puede acceder a él? Contanos. Sí, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Si vos ponés Mítica Villa Gesell, ahí vas a poder encontrarlo, ahí vas a poder adquirir la versión digital de este libro. Muy bien. ¿Vas a hacer algún tipo de presentación en algún momento? En algún momento tal vez esté esperando a que lo saquemos en papel, pero por ahora la presentación es con ustedes. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a ustedes, chicos.